Y así, puestos de pie, yo quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis 4, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de carnolina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé frutos para los corazones a los cuales va a ser enviada en esta tarde. Gracias, Señor, desde aquí de California, Señor, desde esta área, Señor, de Panorama City, sea de bendición, Señor, y desde esta iglesia Restauración, Señor, junto a su pastor César Flores, sea de bendición para todas las naciones donde esta conferencia ha de verse, Señor. En el santo nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesucristo, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta tarde iniciamos un estudio de Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. La primera parte, el primer mensaje es el trono y el creador. Y el segundo mensaje, la segunda conferencia, que lo vamos a tener en 2 partes esta tarde, se llama el trono y el cordero. Sin lugar a duda, el libro del Apocalipsis es uno de los libros más preciosos que compone el final de los 66 libros que conocemos de la totalidad de las Sagradas Escrituras. Es el libro más perseguido a lo largo de la historia de los últimos 2000 años. Sin lugar a duda, es el libro más calumniado, como ninguno de los otros libros de la Biblia. Es impresionante. El libro más perseguido, el libro más calumniado en los últimos 2000 años. A pesar de que el libro del Apocalipsis contiene una severa advertencia, sumamente peligrosa o sumamente delicada, con consecuencias eternales a todo aquel que le ponga o le quite. Con todo y eso, parece que algunos líderes de nuestra iglesia evangélica
les vale en poco las advertencias de Dios y con todo y eso niegan pública y abiertamente la veracidad del libro del Apocalipsis o calumnian profundamente al libro del Apocalipsis. Igual que la Iglesia Católica Romana aborrece y odia el libro del Apocalipsis, en cual yo digo, por lo menos los católicos tendrán sus razones, porque si hay un libro que desenmascara total y abiertamente a la Iglesia Católica Romana, ese es el libro del Apocalipsis. De hecho, tenemos un estudio que se llama La Gran Ramera y su juicio final, que es basada en Apocalipsis 17. Así es que los católicos pues tendrán razones, los curas, para evitar que sus membresías, su feligresía, lean el Apocalipsis y de esa manera descubran quién es la Iglesia Católica. Pero lo que no podemos tener razones es cómo es posible que alguien que se autodenomine apóstol del Señor Jesucristo o profeta del Señor Jesucristo tenga el descaro de calumniar el libro del Apocalipsis o negar la veracidad del libro del Apocalipsis. Esos prácticamente no tendrán la más mínima oportunidad de acuerdo a la advertencia que hace el libro del Apocalipsis. Allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, cuando dice: yo testifico a todo aquel que si alguno quitare de las cosas escritas en este libro o añadiera alguna de las cosas escritas a este libro, yo borraré su nombre del libro de la vida y pondré las plagas escritas en este libro sobre él. O sea, santo Dios, yo no quiero semejante, ¿cómo se puede decir?, juicio, ni para mi casa, ni para mi vida, ni para mis hijos. Yo pido a los pastores que se autodenominan apóstoles, o los profetas, o los que se autodenominan profetas, y digo que se autodenominan porque muchos de ustedes no los ha nombrado el Señor Jesucristo, ni tampoco los ha nombrado a profetas. Ustedes se han dado ese título, pero como ustedes se han dado ese título, tengan cuidado de no estar negando lo que el Apocalipsis dice, porque sus nombres podían ya no estar escritos en el libro de la vida. Así es que es muy importante que este es el libro, no solamente que contiene una advertencia extraordinaria, sino que es el libro que contiene más promesas que ningún otro libro en la Biblia. Es el libro de las promesas, el libro más precioso de todo lo que existe. De hecho, tenemos la parte 1 ya grabada que se llama La visión del Apocalipsis, donde digo que si este es el libro que tiene más promesas como ningún otro libro, debería de ser el libro más leído en todas nuestras iglesias. Y triste y lamentablemente es el libro menos leído. Es interesante. Y otra cosa muy importante, este es el único libro cuyo actor directo es el propio Señor Jesucristo. Interesante. Y de ellos doy detalles en este primer tomo que tenemos grabado, que se llama La visión del Apocalipsis, capítulo 1, que es precioso y lo recomiendo. Después de esa primer parte que tenemos grabado, grabamos en vivo en las 7 iglesias del Apocalipsis hace aproximadamente unos 8 años en Asia Menor. Grabé el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis y que lo tenemos hoy en día disponible solamente en CD, donde lo grabamos en el terreno de los hechos. Las 7 iglesias del Apocalipsis se lleva los capítulos 2 y los capítulos 3. Al finalizar el capítulo 3 con el último mensaje, el mensaje de la iglesia de la Odisea. Sin ninguna duda, la iglesia de la Odisea es reconocido como la iglesia de la apostasía. En ese estudio, estando en vivo, grabándolo allá en Asia Menor, y que como dije se puede adquirir hoy en nuestro ministerio, en ese estudio descubrí allá que hace muchos años, muchísimos años, nuestros líderes teólogos, y lo hacían con la más grande sinceridad, o sea, no lo hacían con mala intención, decían que la iglesia del arrebatamiento era la iglesia Filadelfia
y que en la iglesia, en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, la iglesia desaparecía y que la iglesia de la Odisea era la iglesia de la apostasía, era la iglesia después del rapto. Pero cuando estuve hace 8 años en Asia Menor haciendo una investigación profunda con una personalidad eminente de Turquía, descubrí que la iglesia no aparece en el cielo, sino hasta después de la iglesia de la Odisea. Y si la iglesia no aparece en el cielo hasta después de la Odisea, entonces indica que la iglesia del arrebatamiento no es la iglesia de Filadelfia, sino que el rapto sucede después de la apostasía. Descubrí mientras estaba en la Odisea, en las ruinas de lo que fue la Odisea, descubrí que qué caso tiene la apostasía después del arrebatamiento de la iglesia, si en el arrebatamiento se fueron todos los santos y los que se quedaron pues son los infieles. Entonces, ¿qué caso tiene la apostasía después del arrebatamiento? Así es que la apostasía tiene que suceder antes del arrebatamiento. Entonces, la iglesia la Odisea, que llena los requisitos a profundidad en estos momentos, llena los requisitos con exactitud en estos momentos, la iglesia que estamos viviendo. Estamos viviendo el periodo de apostasía jamás visto en la historia, jamás visto en la historia. Es escalofriante la apostasía que estamos viendo. Ustedes aquí en California lo están viviendo en carne propia. El pastor César Flores y ustedes, muchos de los fundadores de la Iglesia de Restauración, lo vivieron en carne propia, porque el propio pastor que ordenó al pastor César Flores, que lo ordenó en principios doctrinales extraordinarios, doloroso fue para el propio pastor Flores tener que apartarse de ese pastor que lo ayudó en el ministerio, porque ese pastor tristemente hoy aquí en California está totalmente desviado, total y absolutamente desviado de toda verdad. Así, aquí no hay que andar por las ramas. Lo que tiene vista no quiere anteojo. Está totalmente desviado. Múltiples de pastores preciosos hace 10 años hoy están derrotados completamente. Un pastor de allá que conocí hace poco en Burlington, Norte Carolina, un pastor de Asambleas de Dios, me decía: hermano, aquí en esta área de Burlington había un pastor que era precioso, era un pastor joven, de origen hondureño, él y su esposa. Era precioso, era un hombre, era algo, me decía el pastor de asamblea, era algo admirable, es que era lindo este pastor, joven, las ganas de ganar alma, el mensaje puro, la doctrina puro, hasta que su pastor de San Pedro Sula, de una iglesia gigante en San Pedro Sula, no quiero decir su nombre, vino y lo metió en los famosos y secretísimos y diabólicos encuentros. Dijo: hoy, 10 años después, me decía el pastor en el restaurante, mientras comíamos en la cocina de la iglesia, hoy 10 años después, dijo el pastor, está destruido. Era un buen hombre, su matrimonio desbaratado, a su esposa la agarraron borracha manejando un BMW la policía, él está con otra mujer. Y historias como esta podemos encontrar múltiples de la apostasía. Houston, Texas, conocí pastores hace 10 años, pastores lindísimos que hoy están destrozados doctrinalmente. Otros de ellos no se han declarado a favor del G12 y todo, pero eran grandes, íntimos amigos míos. Hoy son enemigos, aunque no están practicando los encuentros, andan coqueteando con los apóstoles de la prosperidad. Y aquí hay una enorme contradicción, porque el profeta Osea dice que cómo pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. En Centroamérica hay un proverbio que dice que el que con lobos andas, aullar aprende. Por eso nos preocupa muchísimo algunos líderes, predicadores idolatrados por nuestro pueblo evangélico, algunos de origen argentino, otros que se autodenominan como famosísimo, pero cuando los vemos juntos con todos estos falsos apóstoles de la prosperidad, ahí es donde viene nuestra duda, porque
No puede andar el león con el cordero junto. No pueden andar. O el tigre, digamos, con un cordero junto. No pueden andar. A menos que los dos sean tigres. Antes de entrar, porque es muy interesante, porque la iglesia desaparece, la iglesia aparece en el cielo exactamente después del mensaje de la iglesia de la Odisea. Como dije, tenemos el estudio profundo grabado en vivo allá. Veamos el siguiente documental de la apostasía. Así es que nosotros creemos que en estos momentos, por lo que estamos viendo en California, Houston, Texas, Charlotte, Carolina, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica, que son dos países prácticamente dominados por la apostasía, y en todo el resto de Latinoamérica, no nos queda más remedio que decir que estamos viviendo el mensaje de la Odisea. Y si estamos viviendo el mensaje de la Odisea, el arrebatamiento entonces está a las puertas. Veamos el siguiente documental antes de entrar en Apocalipsis capítulo 4. Veámoslo ver por un momento. Veamos algunas formas de apostasía que están entrando en muchas iglesias cristianas de hoy. El ecumenismo ha sido el hogar de Unity, un movimiento mundial de oración, publicación, educación y retiros. Aquí, en Unity, ayudamos a personas de toda creencia religiosa a aplicar principios espirituales positivos a sus vidas diarias. Ecumenismo. Este término viene del término griego oikoumene. Oikoumene significa toda la tierra habitada. Oiko significa casa. El ecumenismo de este llamado tiempo peligroso en la Biblia es la estrategia final de Satanás de reunir todas las religiones en este tiempo del nuevo orden mundial para que pueda reinar el anticristo. Todo esto lo hará mediante un complot de instituciones, organizaciones mundiales y grandes hombres que sirven a sus fines ocultistas a nivel mundial. ¿Qué dice la Biblia acerca de las uniones sin distingo entre creencias? Primera de Corintios 5:11 nos dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Marcos Witt fue el ministro encargado de la alabanza en el tercer encuentro ecuménico de la Fundación Creces, C-R-E-C-E-S, Creces, Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. Este evento estuvo coordinado por jesuitas, por reconocidos pastores argentinos, chilenos, pero también por muchos sacerdotes, entre ellos el reconocido jesuita Rainiero Cantalamessa, quien es autor de un libro llamado María. Lo encontramos ahora, este jesuita, sentado a la mesa con Marcos Witt y detrás un texto clarito sobre blanco que dice que todos sean uno para que el mundo crea. Billy Graham alabó al Papa Juan Pablo II como un predicador del verdadero evangelio y quien por su ferviente fe católica es considerado, según él, el líder espiritual y moral más grande en los últimos 100 años. La secularización de las actividades vinculadas al culto cristiano, es decir, la franca amistad con el mundo. Hemos ido a conciertos a muchos lugares, a colegios, a universidades, a discotecas, a iglesias también. Los avivamientos falsos, organizados con estrategias humanas, emocionalistas y sensacionalistas. Las falsas interpretaciones y manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Falsos moveres desordenados y falsas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo.
Una de las formas más aterradoras de la apostasía que se está presentando en estos tiempos de la iglesia moderna son las falsas manifestaciones como esta que estamos viendo aquí, que aparentemente es influida por el toque del Espíritu Santo. Podemos ver gente actuando de una forma descontrolada, de una forma desordenada en la congregación. ¿Podremos creer que esto es verdaderamente producido por el Espíritu Santo cuando la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios en el capítulo 14 que Dios es un Dios de orden y nos exhorta para que todos nosotros no hagamos cosas en la congregación que puedan producir una falsa interpretación en aquellos nuevos creyentes que llegan? Dice 1 Corintios 14, 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? Dice la Biblia, ¿no dirán que estáis locos? Es claramente una falta de control y desorden lo que se presenta con este que se llama espíritu de la risa santa, o también del embriagamiento del Espíritu Santo, donde algunos, como vemos en todas las iglesias que hoy están concibiendo esto como del Espíritu Santo, un engaño atroz, llevando esto a sus congregaciones y también produciendo esta clase de descontrol. Algunos de ellos pierden el control de lo que hacen, como en el caso de esta mujer, que quiere quitarse su ropa de encima. Algunos han terminado momentos después en manicomios. Dice la palabra del Señor, hágase todo para edificación. Última parte del versículo 26 de 1 Corintios 14. Si la Biblia nos dice que si alguno habla en lengua extraña, esto es el hablar en lenguas, dice que esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. También la Biblia dice que esto es orden y que debemos juzgar incluso cuando los profetas hablen. Y si la Biblia restringe el hablar en lenguas a esta cantidad de personas, por 2 o a lo más 3, y eso por turno, ¿qué podremos entonces contestar cuando el Señor nos diga o nos reclame por causa de este desorden donde todos gritan y hasta algunos aúllan como lobos, como esta que escuchamos aquí, o también otros se pasean como perros, son llevados por un lacito por el pastor, y algunos otros hacen como animales, ruidos de leones y hasta ruidos de cerdos? ¿Podrá esto ser una manifestación del Espíritu Santo? Debemos seguir clamándole al Señor para que permanezcamos nosotros en la sana doctrina. Amada persona, amado hermano en Cristo, si usted ve estas manifestaciones en la iglesia donde usted va, si usted observa que hay desorden y se salen las cosas de control, déjeme decirle que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y la Biblia dice en 1 Corintios 14, verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios fuerte y tierno, eres tú. La proliferación de falsos ministerios apostólicos y proféticos. Pero va a haber un impacto. Segunda de Pedro 2, versículo 1, primera parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo puedo tener una visión constantemente mientras estoy orando y puedo ver. Y vienen estos engaños, y se reciben porque vienen revueltos con una serie de verdades o medias verdades, para poder entrar encubiertamente. Esta es la forma sutil del engaño de Satanás en estos días de apostasía antes del rapto de la iglesia. Bajo el favor de Dios, todo lo que pidas te lo van a conceder, Guatemala. Es el tiempo del favor de Dios para ti. Es el día, es la hora exacta, y te voy a llenar de prosperidad. Y vendrá una cobertura apostólico-profética. En Romanos 16, del 17 al 18, Dios nos manda que nos apartemos de todos aquellos que, aunque parezcan sinceros maestros y predicadores, su doctrina no sea pura. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después.
puestos de pie, yo quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis 4, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono unos... 24:42. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Es impresionante que en el momento en que suceda el arrebatamiento de la iglesia, sin lugar a dudas será un acontecimiento de gran envergadura. Tenemos un estudio que se llama Momentos antes y después del rapto. Ese momento que sucede el rapto. En este video nos da una idea la gente que se va a quedar. Mientras en la tierra, en ese momento va a haber pánico, va a haber un desorden descomunal. Es posible que el arrebatamiento esté acompañado por un superterremoto universal, los múltiples de puentes, edificios, catástrofe por todo el mundo. Mientras en la tierra hay lágrima, llanto, los noticieros estarán hablando minuto a minuto de la catástrofe y de la desaparición misteriosa de los cristianos. Los santos redimidos nos encontraremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes, juntamente con todos los seres queridos, con todos los cristianos de todos los tiempos y con todos los santos del Antiguo Testamento. Todos ellos en ese momento se habrán levantado de sus tumbas con cuerpos glorificados, y ahí en los aires, en una parte especial del espacio, ahí donde nos encontramos con el Señor Jesús, llevados bajo el poder del Espíritu Santo, recibiremos vestiduras blancas con cuerpos angelicales, y ahí en el poder de la grandeza de Dios somos invitados, que ese es uno de los subtítulos de este tema, invitados al cielo. Tenemos un estudio que se llama así, invitados al cielo. Y al llegar inmediatamente, porque recuerde lo que le dijo el ángel, lo que dice Daniel, aún no había terminado de decir la palabra cuando ya estaba el ángel Gabriel aquí en la tierra. Así es que va a ser impresionante cómo vamos a estar en el tercer cielo. En ese instante, cuando abrimos los ojos, estaremos frente a un majestuoso tabernáculo. Ese es el momento extraordinario, maravilloso. Y creo que en ese momento donde dice: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de una trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Esa invitación que le hace el Señor Jesucristo, esa voz que le hace a Juan en un símbolo de la iglesia, porque es muy interesante, aunque muchos dicen no, eso no necesariamente quiere decir que es la iglesia. Lo interesante de esto es que a partir del capítulo 4 en adelante, la iglesia no se vuelve a mencionar en el libro del Apocalipsis. No se menciona más dentro de la tierra. Si la iglesia no se vuelve a mencionar una sola vez más desde el capítulo
4 y hasta el capítulo 19 no se menciona a la iglesia más en la tierra, entonces si no se menciona más en relación a la tierra, entonces la iglesia no está aquí en la tierra. Entonces, en ese momento en que la iglesia dice, al instante estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y un trono y uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de carolina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. En ese momento nosotros estamos en el cielo y al reaccionar estamos en un majestuoso trono. Nuestra mirada se centra o se centrará en ese momento, todos ya con cuerpo glorificado, los que seremos arrebatados cuando estemos vivos todavía y los que han muerto en Cristo Jesús. Estamos frente a aquel majestuoso trono. Nuestra mirada se centra, porque estamos junto con Juan en ese momento, nuestra mirada se centra en un majestuoso trono, un trono que comienza a describir punto por punto Juan, en el cual podemos decir que está describiendo la grandeza y la gloria de nuestro Rey de Reyes, nuestro Dios Todopoderoso. Este capítulo comienza con una invitación al cielo. Aquí a Juan se le invita a subir. Podríamos decir que a la iglesia se le invita a subir, mientras que en el capítulo 19, 11, el cielo se abre para ver venir al Señor en poder y en gran gloria. Juan reconoce esta voz con la voz de Cristo Jesús según Apocalipsis 1, 10 al 11. La visión de trono y la figura majestuosa que Juan ve aquí tiene un parecido con la visión de Daniel capítulo 7 y versículos 10 y 11, que es precioso también. O sea que inmediatamente Juan va a coincidir en estos instantes, va a coincidir con la visión que vieron algunos siervos del Señor, entre ellos Daniel, Ezequiel, inclusive el propio Isaías también vio la gloria del Señor. Hay un texto, un pasaje que es impresionante que dice el profeta Isaías, y que aunque los estudiosos tratan de darle una concordancia en relación a otro, todos los demás sí queda la expresión de que este texto lo dijo Isaías algo más que la tierra simbólica de Israel. Por ejemplo, aquí Isaías 33, 17 dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está de lejos, que está lejos. Ahora, eso es muy interesante. Isaías dice: tus ojos mirarán la hermosura. En el trono, en el capítulo 4 Apocalipsis, somos arrebatados y estaremos viendo la hermosura, la majestuosidad de ese anciano de día, de ese personaje que no se describe personalidad, porque es imposible. Lo más bello, lo más extraordinario, lo más inimaginable, eso es nuestro Dios. Por eso no se puede hacer una imagen de Él, porque no se puede describir la majestuosidad de Él. Es por eso que Daniel le llama el anciano de días. Ese majestuoso Señor en el cual nos encontramos en ese momento, en el cual Isaías soñó. Y por supuesto este pasaje nos da a entender que estamos, porque dice: y miraremos, lo que quiere decir en el siguiente, la parte 2 que voy a grabar, el trono y el cordero. La iglesia estaremos desde el cielo viendo en vivo y a todo color cuando el cordero toma el libro del rollo y cuando ejecuta los juicios sobre la tierra. Lo que quiere decir que junto al cordero miraremos desde el cielo a la tierra. Por eso, y este pasaje nos da esa luz. Pero sigamos aquí. Este pasaje, que aunque se puede interpretar como la extensión de la tierra de Israel, también pudiera interpretarse en paralelo con este pasaje de Apocalipsis capítulo 4. Pues el profeta habla de ver la gloria del Señor en su hermosura. Lo mismo sucede aquí en Apocalipsis capítulo 4, donde Dios nos arrebata para ver la hermosura de Dios del trono del Creador. Es muy interesante porque tanto en Apocalipsis 4 como en el Apocalipsis 5 vamos a ver, para aquellos que niegan al Dios triuno o la Trinidad de Dios, este capítulo los desbarata. Pero total y absolutamente los desbarata a todos, incluyendo a los que se autodenominan solo Jesús, porque en estos dos pasajes clara y abiertamente vamos a ver al Dios triuno.
Capítulo 4, la adoración al Dios creador. El otro capítulo, al Dios cordero. Qué interesante. Pero vamos a seguir allí hablando de todo esto y ahí vamos a ir encontrando al Dios triuno. Mire bien la palabra triuno. No es que son tres dioses, sino que es Dios triuno, como el ser humano. De toditititita la creación que Dios hizo, solamente uno de la creación fue semejante a Dios. Y ese es el ser humano. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el único personaje de las criaturas creadas por Dios que es tripartista o triuno es el ser humano. El ser humano somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y los tres somos uno, porque somos imagen y semejanza de Dios. Así es que en ese momento en que Dios invita a la iglesia hasta el tercer cielo, aquí damos una idea de estas pinturas, nos da una idea lo que va a ser ese majestuoso momento del arrebatamiento, ese momento glorioso, ese momento precioso. Aquí nos da una idea esta imagen. Mientras los santos son arrebatados, los muertos en Cristo resucitan en las nubes, en el aire, el Rey de Reyes, Señor de Señores y los ángeles con el sonido de la trompeta para recibir a todos los santos redimidos, y juntos de ahí marchamos hasta el tercer cielo para ver la majestuosidad del Dios Padre. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos, y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que daba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel 7, 10, 11. Aquí Daniel está hablando en ese momento, en la visión Daniel 7, cuando él ve el trono de Dios y describe como ríos en ese momento de la gloria de Dios y al anciano de día. No describe una personalidad. Daniel solamente se limita a decir el anciano de día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo será el Dios Todopoderoso? ¿Qué momento más extraordinario, más precioso será estar en ese instante ahí? Aquí en esta imagen tenemos otra idea, en esta pintura, otra idea de lo que va a ser ese trono, ese majestuoso tabernáculo donde la iglesia estará invitada. Aquí estamos dando una idea en ese momento de lo que Juan describe en Apocalipsis capítulo 4 y luego también en el capítulo 5, pero sobre todo el 4. Un trono y alrededor del trono 24 ancianos, y alrededor de los 24 ancianos como un mar de cristal, y alrededor del mar de cristal y junto al trono 4 seres vivientes que ya lo vamos a ir describiendo, y después describe la grandeza de Dios como una esmeralda, como una carnolina, o sea, lo compara con piedras preciosas porque no hay una imagen. Por eso nadie puede hacer una imagen y decir este es el Dios Padre, porque nadie ha descrito en la Biblia cómo es exactamente. Lo único que podemos decir es que lo más bello, lo más grande, lo más hermoso, lo imaginable, eso es Dios. Aquí tenemos otra idea en esta imagen, en esta pintura. Otra idea de lo que trata de demostrar Juan cuando describe Juan. Es que Juan fue con detalle, describe la grandeza de Dios en Apocalipsis 4. Por eso es que yo digo que Apocalipsis 4 es precioso, es lindo, es precioso, porque ahí es donde nos encontramos con nuestro Creador. Esa es otra pintura mostrando más o menos lo que está describiendo Apocalipsis 4, cuando toda la iglesia estemos puestos los ojos en lo que es ese majestuoso y extraordinario trono establecido en el cielo. Otra idea aquí ya parecida a la visión de Daniel en esta otra pintura, que dice que un río procedía desde el trono, un río de fuego de gloria alrededor de su trono, y miriadas, dice Juan, estaban alrededor del trono. Esa es la iglesia arrebatada, no solamente los santos del Antiguo Testamento, sino que todos los santos cristianos de estos 2000 años y todos los que estén fieles en Cristo Jesús a la hora del arrebatamiento, estaremos en esa miriada de miriadas allá ese día en el trono del Señor. Es muy interesante ver cómo Juan concuerda con Daniel.
A pesar de que lo separan un periodo de tiempo de más de 500 años, Daniel ve al majestuoso trono, un anciano reclinado sobre su trono, y ve la corte celestial. Juan ve el trono majestuoso con un personaje descansando sobre sí mismo y un tribunal compuesto por 24 ancianos. Este majestuoso trono está comparado aquí en Apocalipsis con piedras preciosas. Lo único que describe Juan es que aquel personaje descansa sobre sí mismo, sobre un majestuoso trono. Qué precioso. Un joven diácono, uno de los primeros 7 diáconos nombrados en la historia de la iglesia, antes de ser apedreado, vio el trono del Señor. Y cuando este joven diácono vio el trono del Señor, fue tan majestuoso el impacto que él vio, que no sintió odio por ninguno de los que los iban a apedrear, sino que los bendijo, como diciendo: ustedes no saben que en lugar de estarme haciendo un daño, me están haciendo un favor, porque me están enviando a ver la gloria y la majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando de el joven Esteban, en esto, al Creador. Alrededor del trono habían 24 tronos y en los tronos vi sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 24 ancianos sentados en 24 tronos son una especie de tribunal del Altísimo. Algunos piensan que estos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. A Israel se le prometió ser parte del juicio a las naciones. Igualmente se le prometió esto a los apóstoles del Señor. Un día los representantes de estos pueblos juzgarán junto al Señor a las malvadas naciones, o a las naciones impías que se negaron a obedecer el evangelio del Señor Jesucristo. Isaías 2 capítulo 4 y Mateo 28. Qué interesante esta parte. Esos 24 ancianos, en el Antiguo Testamento, en Crónicas, Dios prometió a las 12 tronos, las 12 tribus de Israel. Y en Mateo capítulo 19, 28, Dios prometió 12 tronos a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Que es muy interesante, porque hemos dicho una y otra vez, y lo reiteramos esta noche otra vez: el Señor nombró solamente 12 apóstoles en cuestión o en autoridad de jerarquía. Solo a esos 12 apóstoles tuvieron calibre de jerarca. Solo esos 12 apóstoles. Oiga bien lo que estoy diciendo. Solo ellos tuvieron calibre de jerarca. A partir de eso, no existe ni un solo apóstol hoy en día que tenga poder de jerarquía. El ministerio apostólico continúa existiendo, pero solo como ministerio. La palabra ministerio es una palabra latina que quiere decir servidor. Es decir, que el ministerio apostólico es únicamente para servir, no para que los sirvan. Escuche usted, señor, que se autodenominó apóstol, usted que tiene un montón de criados en su iglesia. Dios no te nombró apóstol para que te sirvan. Si es que Dios te nombró apóstol, es para que tú sirvas a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, como servidor, no como un príncipe, porque no eres príncipe todavía. Los únicos que Dios le prometió en estado de jerarquía fueron a los 12 apóstoles nombrados. A ellos les prometió 12 tronos. Y de hecho, en la ciudad santa de Jerusalén aparecen las 12 puertas con los nombres de los 12 apóstoles, nada más. Interesante. En esos 24 ancianos entonces son los 12 patriarcas de Israel, de las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, tal como lo describimos aquí. Aquí tenemos una idea de esos 24 tronos. Y sobre esos 24 tronos, 24 ancianos que hemos descrito más o menos de quienes se tratan en esta imagen. Pero sigamos aquí. Jesús le dijo
de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La promesa el Señor dada a los apóstoles en Mateo capítulo 19, versículo 28, y también en Isaías 2:4, el juicio de las naciones. El trono salían relámpagos, del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Relámpagos, truenos y voces. Esto indica que la gracia terminó y que la hora de hacer juicio ha llegado. Es lo que significa en las Sagradas Escrituras, en el término de escatología, la palabra truenos, voces y relámpagos. Significa que terminó el periodo de la gracia. Terminó el periodo de la gracia. Y ahora lo que viene sobre la tierra es juicio. Voces, trueno y relámpago. El fin. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Hebreos 4, 16. Segunda de Corintios 5, 10. Las 7 lámparas ardiendo representan la plenitud del Espíritu Santo. Al decir que ardían, indica la ira de Dios para el mundo. Qué interesante. El que está sentado en el trono es el majestuoso Padre, es el anciano de día, está la primera persona. Y en el trono mío, en el mismo trono, habían 7 espíritus. Significa la plenitud del Espíritu Santo. Ahí está la segunda persona ya. Ardía, quiere decir, porque si la iglesia ya está en el cielo, comienzan los 7 años de gran tribulación sobre la tierra, que se conoce como la ira de Dios sobre la tierra. Si es que al decir que ardía, quiere decir que mientras la iglesia está en la patria celestial medio de la grandeza, los juicios de Dios van a ejecutarse con todo su ardor contra todos aquellos que han hecho daño, contra todos aquellos que están destruyendo la tierra, contra todos aquellos falsos y todos los que están atrayendo mucha malignidad sobre la tierra. Pero sigamos aquí. Dice: también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Apocalipsis 4:6. Mar de vidrio, un contraste con el mar de las naciones. Significa, es símbolo de quietud, pureza, paz, cristal. Significa que no habrán más secretos para nosotros. Qué interesante, un contraste con el mar que hoy en día nosotros conocemos, un mar agitado, un mar que produce miedo, que cuando está embravecido nos da miedo. En el cielo es un mar de cristal. Significa pureza, significa quietud, significa paz. En el cielo no habrá lugar para susto, para desesperación, no habrá lugar para llanto, para dolor. Solo habrá lugar para la más grande y extraordinaria bendición del Dios Todopoderoso. Aquí tenemos una idea de lo que va a ser ese precioso momento frente al trono. El primer ser viviente, porque es interesante que dice que habían 4 seres vivientes alrededor del trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por dentro y por fuera. Eso quiere decir que estos 4 seres vivientes, al decir que tienen ojos por dentro y por fuera, quiere decir que tienen la capacidad para ver simultáneamente, al mismo tiempo, a todas las direcciones, lo que está pasando sobre la tierra. Estos 4 seres vivientes tienen que ser 4 seres angelicales de la más alta jerarquía de Dios. 4 seres angelicales de la más alta jerarquía de Dios. Veamos algunas interpretaciones que hay sobre estos 4 seres angelicales. Estos 4 seres vivientes parecen representar a los 4 puntos cardinales de la tierra y a los 4 elementos de la tierra: tierra, agua, fuego y aire. Estos 4 seres vivientes son los mismos de Ezequiel capítulo 1, del 1 al 13, y el 10, del 1 al 22, y también de Isaías 6, versículo 6, y en Génesis 3, 24 se mencionan querubines de alta poder.
las teorías sobre quiénes son estos 4 seres vivientes. La teoría número 1 dice que cara de león es como representante especial de los seres vivientes. Cara de águila dice que es un representante de las aves sobre la tierra. Cara de león es un representante del poder de las bestias sobre la tierra. Y cara de buey representa al ganado. León, otra teoría dice que león simboliza los 4 evangelios. León a Mateo, buey a Marcos, hombre a Lucas y águila a Juan. Son interpretaciones que se dan de algunas que se han manejado a lo largo de la historia. Y esta es la más fuerte de todas las interpretaciones. León, o sea, la más fuerte de todas es que se tratan de 4 seres angelicales. O sea, que no es Marco, no es Mateo, no es Lucas, no es Juan. No son los 4 elementos de la tierra, sino que representan 4 seres angelicales de la más alta jerarquía de Dios. Vamos a ver rápidamente aquí una idea. Dice, por ejemplo, león simboliza fuerza y poder de los querubines. Salmo 103:20. Hombre representa la inteligencia y la simpatía con la raza humana en estos seres angelicales. Segunda de Samuel 14:20. Buey representa la perseverancia para ejercer lo que Dios les ha encomendado en su misericordia, en su ministerio, perdón. Es decir, ustedes saben, los que tienen idea del campo campesino, muchos crecimos cuando éramos niños y mirábamos a nuestros viejos a usar los bueyes, el buey, la perseverancia del buey. Entonces, ese ministerio constante de los ángeles nunca replican, nunca cuestionan a Dios, nunca dicen Dios ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Ellos siempre están listos para obedecer órdenes de Dios. Inmediatamente están listos para obedecer órdenes de Dios. Aquí está Salmo 103:20, águila, rapidez de sus acciones para ejercer las órdenes de Dios. Daniel capítulo 9. Los ojos dentro y fuera es la gran capacidad que tienen para ver al mismo tiempo lo que pasa en todas direcciones, alas a ambos lados, la rapidez con que pueden ejecutar las órdenes de Dios. Ellos juntamente con los 24 ancianos dan la gracia al Cordero por la salvación. 5, 8, 9. Lo que indica que tienen una incumbencia en los planes de la salvación. Hebreos 1, 13, 14 y Lucas 1, 19. Es muy interesante estos 4 seres vivientes. Algunos dicen que Gabriel y Miguel pueden ser 2 de esos 4 seres angelicales. Porque la palabra Gabriel significa delante del Señor. O sea que siempre está en la presencia del Señor. Miguel, ¿quién como mi Dios? Es uno de los ángeles de alta jerarquía mencionada en la Biblia. Es probable que Miguel y Gabriel sean parte de esos 4 seres angelicales de una alta. Interesante, tanto Miguel como Gabriel siempre han estado presentes en todo lo que tuvo que ver, tanto en la presencia del Creador como el sacrificio de Cristo, y todo estuvieron presentes ahí. Miguel al lado del pueblo de Israel, Gabriel al lado del Señor Jesucristo y al lado de la iglesia en todo ese momento. Así es que es interesante, pueden tener todo puede ser parte de esos 4, estos 2 ángeles mencionados. Estos 4 seres angelicales cantan el cántico de creación y del Cordero, mismo que también entonan en el 5, 8, 10. Los 3 repeticiones parecen ir dirigidos al Dios triuno. Santo, santo, santo. Interesante. Al Dios triuno. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos. El trono fue representado en el arca, en el tabernáculo donde el Señor aparecía. Éxodo 25, 22. El que era, el que es y el que ha de venir habla de la naturaleza del eterno Dios y el pasado, presente y futuro de Dios. Cuando los 4 seres vivientes, dicen santo, 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 y a él sea la honra, al que está sentado sea la honra y la gloria, al que ha de venir. Inmediatamente se da eso. Déjeme pasar esta parte, que ya estamos en la parte
parte finalizando ya en esta primera parte. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo a él. Apocalipsis capítulo 4:12. Los ancianos echan sus coronas delante del trono para simbolizar el deseo de someter la autoridad de ellos a la luz de los méritos de Dios como creador. Como nadie duda de la capacidad de Dios para crear, solo a Él se le puede adorar y reconocer en su calidad de soberano. Es lo que quiere decir en ese momento la adoración total. Cuando los 4 seres vivientes dicen santo, santo, santo al que está sentado en el trono, al que es, al que era y el que ha de venir. Mire qué interesante. La misma expresión se le da al Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que, como vamos a ver en el siguiente capítulo, Jesús y el Padre son la misma persona. Interesante. Cuando eso sucede, los 24 ancianos de inmediato se bajan, tal como lo estamos viendo aquí. Inmediatamente se bajan del trono, se bajan de sus tronos y se tiran y se postran de rodilla. En ese momento se postran de rodilla y quitan sus coronas y ponen sus coronas a los pies del que está sentado en el trono, dando a entender que solo al Creador y únicamente el Creador es el dueño y el digno de toda honra, de toda gloria, de poder y majestuosidad. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es que ahí termina todo esto interesante. Yo quiero cerrar con esta palabra. Es sumamente peligroso. Escuchen, mis queridos hermanos. Escuchen, hermanos y amigos que van a ver este estudio. Es sumamente peligroso idolatrar a personajes o a hombres sobre la tierra. Sumamente peligroso. Dios no comparte su gloria con ninguna otra persona sobre la tierra. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado cuando algún líder, pastor de su iglesia le diga: tenga cuidado, usted no me puede tocar a mí porque yo soy el ungido de Dios. Tenga cuidado. La Biblia nos manda a tener respeto por los siervos de Dios, pero no nos manda a adorar a los siervos de Dios. Al único que tenemos derecho de adorar es al Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Y es así como termina el capítulo 4 de Apocalipsis, con adoración al majestuoso, al creador de todas las cosas. Solamente a Él y nada más que a Él tenemos que adorar. Únicamente a nuestro gran Dios Todopoderoso.